Hola a todos, en este video vamos a resolver nuestro primer circuito de corriente alterna. En este caso va a ser un circuito resistivo. Vamos a hacer simplemente nuestro primer caso con dos circuitos con dos resistencias en serie. Lo primero que vamos a ver es, nosotros sabemos que tenemos la R1 es de 100 ohm y nuestra R2 es de 200 ohm. Lo que tenemos que tener en claro que nosotros para trabajar en corriente alterna no vamos a trabajar simplemente con esta resistencia, sino que vamos a trabajar con la impedancia. Si recordamos que vimos en la teoría, la impedancia es un número complejo el cual incluye la resistencia. Entonces vamos a poner Z, se representa con la Z, la impedancia R1 va a ser igual. Acá teníamos dos formas de escribirlo. La primera en forma rectangular y si no en polar. En forma rectangular nos quedaría 100 ohms más 0i, porque sabemos que la resistencia no tiene parte imaginaria. O la otra posibilidad nos quedaría 100 ohm a 0 grados. De todas maneras, igual como vimos anteriormente, esto lo pueden hacer en conversión, ya sea con la calculadora o con las fórmulas de trigonometría. Vamos a hacer lo mismo con ZR2, la cual nos va a quedar 200 ohm más 0i o 200 ohm a 0 grados. Luego de esto vamos a resolver el circuito serie. Tal como lo hacíamos en corriente continua, las vamos a sumar. Hay que tener siempre claro que para suma y resta vamos a usar la forma rectangular. Y para multiplicación y división vamos a usar la forma polar. Entonces, en este caso, con las formas rectangulares, vamos a sumar las resistencias. Nuestra Z total va a ser igual a ZR1 más ZR2. Nuestra Z total vamos a reemplazar, nos va a quedar 100 ohm más 0i más 200 ohm más 0i. Acá recordamos, sumamos las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Por lo tanto nos quedaría 300 ohm más 0i. Esa sería nuestra resistencia total. Luego de esto, con la ley de Ohm, vamos a calcular la corriente. Recordamos que la corriente va a ser igual a tensión sobre impedancia en este caso. Por lo tanto, reemplazamos. El enunciado nos dice que tenemos una fuente de 220 volt, 50 Hz. Sabemos que si no nos dice ningún ángulo, generalmente va a estar a 0 grados. Entonces, nuestra fuente son 220 volt a 0 grados sobre nuestra resistencia. En este caso, nosotros no podemos usar esta resistencia en forma rectangular. Por lo tanto, lo vamos a pasar a polar, lo cual nos va a quedar 300 ohm a 0 grados. 300 ohm a 0 grados. Entonces, si resuelven esto con la calculadora, nuestra corriente final va a ser de 0,73 amperes. Bien, para hacer la división recordemos que se dividen ambos números y en el caso de que tuviéramos números en los ángulos, el de arriba se resta con el de abajo. En este caso, como son ambos ceros, nos va a quedar los dos a 0 grados. Vamos a hacer otro ejemplo muy simple. En este caso, dos resistencias en paralelo. Entonces, recordamos del ejercicio anterior que nuestra ZR1 era 100 ohm más 0i o 100 ohm a 0 grados. Y nuestra ZR2
R2 va a ser 200 ohm más 0i o 200 ohm a 0 grados. Bien, ya tenemos todos los datos. En este caso, como son dos resistencias en paralelo, vamos a aplicar la fórmula del paralelo. Z paralelo, recordamos que es R1 por R2 sobre R1 más R2. Una vez que sabemos esto, reemplazamos. Lo primero que tenemos que recordar es que R1 multiplicado por R2, para multiplicar vamos a usar la forma polar. Entonces, seguimos acá abajo, Z paralelo, nos va a quedar, recuerden, usamos la forma polar para multiplicar 100 ohm a 0 grados por 200 ohm a 0 grados. Luego, abajo, para sumar, vamos a usar la forma rectangular, por lo que vamos a escribir 100 ohm más 0i más 200 ohm más 0i. Una vez que tenemos esto, vamos a resolver. Nos va a quedar un valor de 20.000 ohms a 0 grados sobre, abajo nos va a quedar 300 ohm más 0i. Bien, ahora tenemos que dividir, pero ¿qué dijimos? Que para dividir necesitábamos tenerlo en polar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esta unidad de abajo la vamos a pasar a polar. Continúo acá de costado. Z paralelo va a ser igual a 20.000 ohm sobre 300 ohm. Este está a 0 grados y este está a 0 grados. Una vez que tenemos, dividimos. Recuerden, dividimos numerador, recuerden, dividimos ambos números y restaríamos los ángulos. Esto nos queda un total de 66,66 ohm a 0 grados. Una vez que tenemos nuestra resistencia total en el paralelo, vamos a calcular la corriente nuevamente. Entonces nuestra corriente, recordamos que es V sobre R. Nuevamente vamos a usar el ejemplo de 220 volts a 0 grados. Vamos a escribir 220 a 0 grados sobre 66,6 ohm a 0 grados. Cuando dividan les va a dar un resultado de 3,3 amperes a 0 grados. Bien, espero que haya quedado claro. Este ejercicio es muy simple, pues son solo resistencias, por eso siempre manejamos los 0 grados. Luego, cuando veamos bobinas y capacitores, esto se va a complicar un poco más. Espero que hasta acá haya quedado claro. Cualquier duda me avisan. Hasta luego.